Esto es esto es de voz en voz. Sobre de voz en voz. Esto es de voz en voz. Y que tu voz resuene. ¿Qué tal? Bienvenidos a De Voz en Voz, el espacio de política en 18 donde platicamos con jóvenes y no tan jóvenes de todas las latitudes. En esta ocasión y como parte de la serie de entrevistas que hemos realizado a los candidatos de Atizapán de Zaragoza para ya sea diputado federal, local o para presidente municipal, me encuentro con Daniel García. Él es candidato por parte del partido Redes Sociales Progresistas a la presidencia municipal de Atizapán de Zaragoza. ¿Cómo está, candidato? Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Con el gusto aquí de acompañarnos. Para empezar con la entrevista, quisiera que nos platicara quién es Daniel García. Daniel García es un hombre que tiene 56 años, que nació en Atizapán de Zaragoza, hijo, nieto y bisnieto de seres humanos que también vivieron en el mismo lugar. Mi familia llegó a mediados del siglo XIX a Atizapán, muy orgulloso de ser de este lugar. Conocí de niño el municipio cuando apenas contaba con 15,000 habitantes. Y bueno, al paso de mi vida vi crecer el municipio, las 90 hectáreas de la que comprende, a donde iba yo primero a cortar hongos y flores de vaca para la alimentación del día. Ahora pues hay fraccionamientos. El lugar donde yo vi pulquerías, donde raspaban el maguey, pues hoy hay fraccionamientos, unidades habitacionales. Y bueno, durante el transcurso de mi vida participé como funcionario público durante 5 ocasiones. También participé activamente en política en el Partido Revolucionario Institucional durante 20 años, en el cual renuncié en el año 1997. Ahí dirigí a las juveniles, la organización juvenil del PRI a nivel municipal. Fui secretario general de la CNOP también. Fui secretario general del partido, secretario general adjunto, fui secretario de elecciones. También participé en divulgación ideológica, en capacitación política. Fui delegado del PRI en varios municipios, en 2 estados de la República. Y bueno, participé también en el ámbito electoral. Fui en alguna ocasión regidor suplente. Fui electo, fui parte del ayuntamiento. Dentro de la administración pública fui subsecretario de Ingresos Diversos, jefe de normatividad 2 veces, secretario particular del presidente municipal en 2 ocasiones, fui asesor del presidente municipal también en 2 ocasiones. Y bueno, en el año 2002 tuve la mala fortuna de ser objeto de una imputación dolosa, mentirosa, de un delito que no cometí. Permanecí más de 17 años en prisión sin haber sido sentenciado. El Estado mexicano nunca pudo comprobar que efectivamente haya yo cometido delito alguno. Fui consignado por 6 delitos graves, por ninguno de ellos fui sentenciado. Fui torturado, arraigado, exhibido como delincuente, junto con media docena de parientes cercanos, entre ellos mi padre y mis hermanos. Y hoy en día soy un hombre libre, aún en proceso penal, por observación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe de fondo. El gobierno del Estado, a través de la mediación del gobierno federal, solicitó, por medio de la Fiscalía General de Justicia,
el cambio de medida cautelar. Sigo en proceso por medio de un brazalete y bueno, a partir del día 7 de mayo de este año, mi caso ha trascendido de la oficina de Washington, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha sido remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ha decidido llevar a juicio al Estado mexicano por las violaciones a los derechos humanos de las que fui sujeto, junto con otra persona que también fue acusada conmigo en ese entonces. También soy candidato a la presidencia municipal por parte del partido Redes Sociales Progresistas. Y bueno, pues ese es, en resumen, mi persona y estoy para servirles. ¿Por qué contender de la mano de Redes Sociales Progresistas? Redes Sociales Progresistas tiene algunas organizaciones nacionales que le conforman, que le acompañan, y entre ellos hay una denominada CONAMIR. Esta organización nacional es la Confederación Nacional de Industriales Recicladores y el presidente de esta confederación es amigo mío, es Paco Uriostegui, y él a lo largo de charlas, de pláticas que tuvimos, lo planteó en el Comité Ejecutivo Nacional para que mi candidatura se hiciera posible. Ellos sabían que yo estaba interesado en la candidatura a la Diputación Local por Morena, a la cual yo me registré. Desafortunadamente, el partido del Movimiento de Regeneración Nacional no pudo postular la diputación local en Atizapán porque el distrito 16, junto con otros, pero el 16 local, fue parte de una negociación con el Partido del Trabajo y entonces, pues por esa razón no tuve oportunidad de ser diputado local por Morena, que me hubiera encantado. Yo soy un hombre muy afín a la idea que expone el presidente López Obrador, y por esa razón, por no haber conseguido el Movimiento de Regeneración Nacional, la diputación local en el municipio donde yo vivo, que fue asignado, como repito, al PT, fue que pues determiné ser candidato de redes sociales, al cual me une también principios fundamentales como es el humanismo, pero principalmente la defensa de los derechos humanos. ¿Cambiaría algo del partido? Lo conozco de fondo, me permití leer los documentos básicos, la declaración de principios, el programa de acción, y coincido plenamente en su plataforma. Tengo el gusto ya de haber convivido con el dirigente nacional, con Fernando González. Me parece una persona muy capaz, es más, lo considero un hombre inteligente. También conozco muy bien la estructura del partido en el Estado. Y bueno, mi coincidencia es plena con ellos. Y digo, todos los partidos transitan siempre en cambios, pero hoy en día que estamos en la lucha electoral, pues no sería el tema, ¿verdad? ¿Qué retos implica contender o ir en esta elección sin una coalición? Vale la pena contextualizar el tema de redes sociales por tratarse de un partido de nueva creación. Para cualquier observador político o para cualquier ciudadano, es observable en primera instancia el tema de que un partido de nueva creación siempre tiene la condición que en su primera aparición existe la condicionante de mantener el registro. El porcentaje para poder mantener el registro debe de alcanzarse en la primera elección, y ese reto es primordial. Digo, va
aparejado en relación a las luchas políticas, ¿verdad? Al tema de lograr posiciones administrativas, en este caso las presidencias municipales o las diputaciones locales, así como las federales, pero principalmente la lucha por obtener el registro es primordial y ese tema pues se está cuidando mucho en esta elección. Para las personas que, vaya, yo creo que nosotros como ciudadanos sí tenemos más o menos una idea acerca de qué es lo que puede hacer un presidente municipal, ¿no? Pero aún siguen quedando dudas o creemos que a lo mejor ya el presidente municipal puede venir directamente a nuestra calle y pues él encargarse de una pavimentación o de arreglar alguna luminaria y demás, ¿no? Entonces, para ayudar a clarificar un poco de dudas, quisiera que nos ayudara comentándonos acerca de qué es un presidente municipal y qué cosas puede hacer un presidente municipal, cuáles son sus funciones. Hoy en día el tema de las presidencias municipales, desde el pueblo más chiquito hasta las ciudades metropolitanas con la mayor importancia, han desacreditado y desviado la función pública del presidente municipal. A mí me parece que los actuales presidentes municipales han tomado características ejecutivas que no les pertenecen. Me parece que las cuestiones burocráticas se han magnificado y ha habido casos, excesos, donde los presidentes municipales se han convertido más en figuras públicas que en verdaderos servidores de la ciudadanía. Me parece que hay una barrera construida a modo desde las oficinas públicas y de repente se han subido en ciertos tronos que no les pertenecen, ya por supuesto que no les pertenecen porque esos tronos ni siquiera deberían de existir en México a partir de lo que establece nuestra Constitución. Y esos escenarios burocráticos han alejado mucho al presidente municipal de sus verdaderas funciones, que no son ejecutivas, que no son de ninguna manera en una formación de virreyes, que ahora lo son. Me indigna ver, por ejemplo, a la presidenta municipal de Atizapán en una caravana de 5 Suburban y motocicleta delante para ir a una colonia popular. Me indigna ver, por ejemplo, que su desconocimiento garrafal de algunos candidatos, que por cierto quieren ser otra vez presidentes municipales, de lo que significa, no sé, del material que está hecho, pues la escoba para barrer las calles, o la función que tiene un fontanero. Mire, le explico. Yo creo que si en este momento les cuestionáramos a cualquier presidente municipal cuánto gana un barrendero, un fontanero, un jardinero, no tendrían ni la menor idea, porque ni siquiera saben los horarios o las formas como los transportan, por ejemplo. Es indignante ver cómo trasladan, por ejemplo, a los barrenderos en las cuadrillas en la mañana, a las 6 de la mañana que los distribuyen. Van en camionetas de redilas, mientras que los señores del cabildo pues cuentan con vehículos para traslados oficiales, o la presidenta municipal tiene una camioneta que vale cerca del $1,000,000, y andamos repartiendo a los que realmente hacen el trabajo en redilas como cual peor de los tratos. 3,445 pesos ganan al mes un fontanero o un jardinero, que son los que realmente valen la pena en un servicio público. Apenas se arañan los 6,000 pesos el policía municipal. Y tenemos asesores, precisamente ahorita en cualquier dirección, ya no digamos en la presidencia municipal, en la Dirección de Desarrollo Urbano hay 2 asesores que ganan
20,000 pesos al mes. Y no entiendo sobre qué puedan tener asesoría, por ejemplo, en servicios públicos, ¿no? Un asesor. El tema del presidente municipal, me parece, sí es el coordinador general de todo el servicio público, pero principalmente debe de atender desde muy temprano, desde las 5 de la mañana, los traslados de los patios, ver la distribución de los camiones, de basura, de limpia, de jardinería, de servicio y limpia de los drenajes, de la atención de fugas de agua. Efectivamente, verificar durante las noches cuántas luminarias tenemos prendidas y cuántas apagadas. Hay presupuestos dolorosos y vergonzosos en actividades de personal que dan pena. No puede ser que del 100% de nuestra capacidad de personal, el 60% tenga que ver con actividades administrativas. Le pongo un ejemplo. El año pasado, que sufrimos el tema de la pandemia, el 60% de la burocracia en el organismo del agua de Zapasa tuvo que ir a descansar a su casa por razones de salud. La mayoría porque sufría hipertensión, tenía diabetes o tenía más de 60 años. Y durante 6 meses principalmente, estuvo funcionando el organismo con el 40% del personal. Y no pasó nada. Cumplieron con los objetivos, atendieron a la misma gente, el mismo servicio de atención y el mismo ingreso de recepción, pero además la misma atención en toda la red de agua y de alcantarillado, con el 40% de personal. Nos da idea que el 60% que se fue a su casa por motivos de pandemia, o nos sobra, o realmente tenemos ahí lo que yo he venido diciendo, a los primos, a los hermanos, a los sobrinos, a los cuñados, a los compadres y a las amantes y amantes de las expresidentes y expresidentas municipales, del PAN, del PRI y de esta administración de Morena. Se han llenado de actos de corrupción de ese tipo. Es muy conocido, por ejemplo, el último año de las administraciones públicas, que todo el mundo anda buscando la posible sindicalización para no ser despedidos. Pues el servicio público no es una agencia de empleos. Y eso viene muy bien a su pregunta, que la actividad del presidente municipal debe de ser servir, coordinar, sí, efectivamente, toda la administración, pero con inteligencia, con conocimiento sobre todo, y no con la intención de venir a ver cuánto se van a ganar o cuánto se van a robar, por decirlo menos. De manera breve, si nos pudiera apoyar, candidato, diciéndonos, y vaya, usted que ya tiene un poco de experiencia al haber ocupado a uno de estos cargos, ¿cuál es el rol, cuál es la función y cuáles son las obligaciones que desempeñan o que tienen los síndicos y los regidores al ser, pues vaya, miembros de este gabinete de la presidencia municipal? O bueno, de este orden jerárquico, por así llamarlo, de gobierno. De inicio debemos decir que la actualidad que vivimos. La actualidad que vivimos es un padrón laboral de más de 120 personas que atienden el área del cabildo. Esto es, asesores, secretarios, coordinadores, auxiliares y choferes son los que atienden hoy en día a los señores regidores y síndico. Los señores regidores y síndico son los representantes populares, representantes que el voto les
hizo llegar a ese sitio, les eligió con la finalidad de que asistan con puntualidad a la sala de cabildo en el momento en que se discutan circunstancias como el presupuesto anual, las revisiones y propuestas de cambio de uso de suelo, las autorizaciones de obra, las determinaciones políticas de cada una de las áreas y de manera excepcional algunas peticiones particulares de ciudadanos. En esas reuniones de cabildo es donde ellos emiten un voto y a través de este es como se determinan esas políticas o esos lineamientos de gobierno. Luego entonces, todos ese aparato burocrático de asesores, secretarios, choferes, como lo he venido diciendo, no hay necesidad. Es más, yo iría más allá. ¿Por qué habríamos de pagarle a un regidor un sueldo de 70,000 pesos o de 80,000 pesos cuando su función es meramente legislativa a partir de las normas? Porque además ese es otro tema, que también participan en la reglamentación o en la elaboración de los reglamentos por ocupar en Atizapán, o en los municipios, mejor dicho. Yo creo que los regidores a lo mucho deberían de contar con una dieta o con un gasto básico. No deberían de obtener sueldo porque me parece que es un cargo que más de ganar dinero es un cargo de honor, de representar a los ciudadanos en el municipio, y no necesitamos choferes, ni camionetas, ni coches, ni gasolina, ni viáticos, ni toda esa carga que le significa al pueblo de cualquier municipio. Los regidores deben de legislar normas, reglamentos y atender las cuestiones presupuestales, como lo he dicho, consintiendo que se trata de un honor ser representante en ese cabildo, en esa mesa, más no para ir a ganar 80,000 pesos al mes. Me surge la duda, candidato, de si usted llegara a ser electo presidente municipal, ¿qué haría respecto a ese tema de lo que nos acaba de mencionar de los regidores y del síndico? ¿O qué podría hacer? Definitivamente, y el primer día les daría yo la alternativa, no solamente a ese grupo de empleados, sino a todos los que habría que revisar uno por uno qué labor están haciendo, para proponerles dejar la comodidad de esas gestorías de los señores regidores, así como en muchas áreas administrativas que hoy en día suceden, de esos asesores que les estoy comentando, sin despedirlos, por supuesto, pero sí darles la alternativa de que hay áreas donde realmente se necesita el servicio público. En el cambio de luminarias, en los jardines, en la limpia, transporte, en el área de revisión de tuberías, de establecer la posibilidad, si quieren, convertirse en policías municipales, pero no en la facilidad y en la comodidad de ganarse, de cobrar cada quincena jugosos sueldos en áreas que no son ni siquiera, no, ya no digamos necesarias, son un lujo hoy en día tener esos cargos ahí. Me parece que nos hace mucha falta. Le comento una cosa, por ejemplo, tenemos 1,000 policías en Atizapán, para más de 500,000 de habitantes. Tenemos cerca de 70 personas en servicio público para la limpia de jardines y de prados, cuando tenemos kilométricas avenidas que requieren del servicio. Y al contrario, las administraciones públicas últimas se han ocupado de atender como le repetía yo, a familiares en el gran servicio ahí en la oficina, cuando eso
No hace falta, le ponía yo el ejemplo de Zapasa, del organismo del agua. No hace falta despedir a la gente, hace falta reacomodar. Necesitamos barrer las calles ya, necesitamos poner las luminarias necesarias y darle seguridad y atención a la policía, porque esa es la obligación del ayuntamiento, del municipio en su gobierno, atender el servicio público. Nunca burocratizar en lujos. Eso no nos lleva más que a desperdiciar el dinero. Y que no es que no haya, bueno, me permito comentarlo, porque bueno, se me hace una cuestión que hay que comentar, ¿no? Que en ocasiones no es que no haya algo, en este caso no es que no haya trabajos, sino que no existe la intención de generar esos empleos, ¿no es así? Le voy a decir algo, mire, yo lo invito a usted y a cualquier ciudadano que se den una vuelta a las casas de campaña del PRI, del PAN, del PRD, que son coalición, de Morena y del Verde Ecologista. Son cientos de personas que están trabajando en campaña política y no están por una convicción política. Están esperando que se eche a andar, si ganara, la agencia de empleos más grande de Atizapán. Y están esperando que les abran la puerta porque los compromisos a los que han llegado los candidatos son de empleo. Veía yo unos memes hace unos días donde reclama la señora que para qué va la campaña si no le da ni siquiera trabajo. Las campañas políticas no son para obtener trabajo. Y se equivocan quienes se acercan a una campaña política para obtener trabajo. Eso no es una agencia de empleos. Se necesita urgentemente cambiar la mentalidad del ciudadano, o por lo menos de los que están participando en campaña política. No es para obtener un empleo, ya tenemos muchos y no sirven para nada. Muchos, hay muchos, por supuesto, muy valiosos. Hay dos ejemplos y yo le invito a que investigue. Hay un ejemplo que son personas de más de 70 años, yo creo que Guadalupe Viveros y Benito Ulloa, son dos empleados que arañan ya los 80 años. Guadalupe debe tener como un poquito más de 80 y Benito Ulloa debe tener por ahí. Ellos son funcionarios y empleados del ayuntamiento. Benito conoce, no hay una tubería que pase por abajo de Atizapán de agua y de drenaje que no tenga en su memoria. Y lo tenemos contratado en Atizapán, en el servicio público, porque es la única persona que sabe la dimensión del tubo que está abajo. Y 100 más que están contratados allí, pues por tratarse de los primos, hermanos, X, pues están de Oquis nada más. Pero Benito realmente es el tronco de Zapasa. Y Guadalupe Viveros es un hombre también mayor. Yo era un niño cuando él ya era asesor no era asesor, era síndico procurador en el 78, en la administración de don Manuel Yáñez, del 78 a 81. Yo entré a laborar en el 82 y Guadalupe iba saliendo. Sigue en el ayuntamiento porque si alguien sabe de procedimientos administrativos y de gestión, es Guadalupe Viveros. Pero son señores muy mayores y troncos, que yo le aseguro que con ellos se sería muy suficiente atender toda una oficina que hoy se compone de 50 o de 40. Ya nos ha platicado un poco acerca de los retos que hay en Atizapán, pero de manera puntual, ¿cuáles son los retos del municipio? El del agua es uno de los retos principales. Atizapán hace 120 años era un lugar de lagunas. Precisamente ese es el motivo del nombre que tiene, el nombre náhuatl que tiene, que es el lugar de aguas arcas, quiere decir azules.
por su transparencia. Lo que hoy conocemos como el Club de Golf La Hacienda y los fraccionamientos aledaños era una gran laguna. La calzada San Mateo también era un lugar lleno de lagos, laguitos pequeños, pero todos cristalinos. Eso hacía que el agua potable estuviera a centímetros de la tierra. Atizapán goza de una característica de ser una hondonada, donde el río San Javier, que pasa por el medio, y el río Moritas, hacen las labores de que aquellos líquidos de lluvia puedan transitar por los veneros abajo del agua, y los pozos aún funcionen con esa riqueza. Por ejemplo, el de San Mateo es muy rico de agua, pero hay que mejorar. Hay unas técnicas alemanas que estaban desarrollando desde el decenio pasado para poder mejorar los pozos de ciudades. Y en este caso es muy importante estudiar esos temas para poder enriquecer y poder ocupar el agua de lluvia en esos pozos. Yo estoy cierto que muchos de los pozos que hoy en día están en desuso o están abandonados, que son 8, bien pueden rehabilitarse con mucha importancia. Otra parte también me parece el hecho de la presa Madín, que ahora ya alguien se le ocurrió llevarse el agua a Iztapalapa, por lo cual están construyendo una purificadora, una forma pues de potabilizar, una potabilizadora el agua para llevarla a Iztapalapa. Me parece que deberíamos de oponernos y comenzar una negociación para poderla subir primero al Cerro de la Cruz, que es el cerro más alto de Atizapán, que es el cerro que alcanzamos a ver en Calacuaya, y de ahí tener la posibilidad de sí que se pueda ayudar a la Ciudad de México y en este caso a Iztapalapa y a Milpalta, a Tláhuac, mejor dicho, de ese vital líquido, pero antes subirla a un gran tanque de almacenamiento que puede quedar perfectamente en la punta del Cerro de la Cruz, y de ahí tener la posibilidad de distribuirla a fraccionamientos como Alamedas, Lomas de Atizapán, y parte, por supuesto, de la zona Esmeralda en su parte de abajo. Y aseguro que no tendríamos ninguna ausencia del agua potable. El asunto de la delincuencia me ocupa muchísimo. Me parece que es una barbaridad lo que está ocurriendo en México. Hoy en día solamente el 8% de los delitos quedan investigados. El 92% de los delitos no son castigados. Eso me parece una barbaridad, puesto que sería como pagar el agua o la luz y solamente la pusieran 2 días, o sería como pagar la colegiatura y mi niño nada más fuera un día a la escuela del mes. Me parece un fraude. La administración, la prevención, pero sobre todo la administración de justicia me parece una burla. Es un fraude que sufrimos en México. Y creo que para eso es urgente abrir las ventanas, abrir las puertas y saber qué es lo que está pasando allá adentro, de ministerios públicos, de policías municipales, pero sobre todo de invitar a la ciudadanía a que revise los protocolos de investigación, de detención, y saber efectivamente qué está pasando con la gente que se detiene, que no se investiga. Mire, hoy en día todo el mundo sabemos la casita quién vende droga o quién compra robado, o sabemos al chamaquito que se sube a robar a las combis, pero lo conocemos y no pasa nada. Todos sabemos en la colonia qué hace cada quien. Es una burla, y se lo voy a platicar, lo que vimos ahorita con la detención del multihomicida ayer o antier, de este señor Andrés, que vemos las imágenes en el momento que están haciendo un cateo en su casa. Y yo no sé si se burlen de nosotros o realmente sean ignorantes. No es posible, me parece una burda exposición, que nos enseñen los zapatos de mujeres, de 8 pares de zapatos que aparecen ahí.
en una sabanita ahí que ponen encima de una mesa. Y luego otros elementos de mujer, que son unos pinturas de labiales y de uñas, y la casa revuelta, como si hubieran, y los perros allí, y sale el fiscal y la policía municipal que hacen una gran investigación, porque dicen que el señor declaró haber asesinado a 30 mujeres. Y yo le digo una cosa con esa exhibición de esos artículos femeninos. Una de las credenciales del lector, por cierto, la vio una familia de una mujer desaparecida hace 2 años. Y por eso se enteró por las redes. Pero yo le voy a decir que ese movimiento que vimos allí, de esos indicios, permite que nunca sepamos quiénes son las otras 29 mujeres muertas. Y nunca nos vamos a enterar si tenía cómplices el asesino. ¿Por qué razón? Porque a los señores fiscales, a la policía municipal, le interesa más la fotografía de esos elementos que levantaron allí. Y por eso los enseñaron en los medios nacionales y apareció en la tele esos zapatos y esos tenis. Porque es una cruel estupidez que prefieran la fotografía y el gran triunfo de detener al homicida que guardar la evidencia. No vamos a saber nunca si en esos zapatos había sudores, cabellos, huellas dactilares o algún indicio que nos permita saber de quiénes eran, porque los señores prefirieron ponerlos en la fotografía. Hay protocolos internacionales que exigen no tocar un solo indicio de ese tipo. Y me parece que se burlan de la ciudadanía. Bueno, finalmente aprovechan de nuestra ignorancia para ufanarse de su triunfo y nosotros no reclamarlo. Por eso regreso al tema de que la ciudadanía debe de prepararse y observar cada una de esas cosas para que la delincuencia ya no sepa o no se sepa protegida o impune, porque sabe que la policía va a hacer eso, va no a investigar, no va a tener oportunidad porque no saben hacerlo. O si saben hacerlo, pues les vale, porque finalmente la fotografía es lo suyo. A eso vamos. La delincuencia, la seguridad pública debe de atacarla. Un tema que me ocupa, me indigna, me molesta enormemente, es que entra uno a la ciudad de López Mateos, la cuna del insigne presidente de la República. Hoy en día entre usted a las 8 de la noche o 10 de la noche o 1 de la mañana a la avenida principal de lo que era la cabecera municipal. Hay 26 bares, cantinas y pulquerías. Y está por abrir el cuarto motel en menos de 1 kilómetro. Una cantina es el pueblo de Atzapán, lo que en alguna ocasión fue considerada la cuna de López Mateos, con mausoleo, museos, la casa donde nació, fue considerado un lugar épico, técnicamente cultural. Hoy es una cantina, un burdel. No puede ser. ¿A quién se le ocurrió autorizar 5 moteles junto con 25 cantinas en una calle? Yo sé a quién se le ocurrió. A estos dos que quieren reelegirse, que se llenaron sus bolsillos con esas autorizaciones. Y no me espanto de la condición de divertimento de los jóvenes. Me espanto de la plusvalía que le disminuyeron a los vecinos. Quien quiera vender una casa que hace 20 años quizá hubiera valido 100, hoy no vale ni 20 por esas condiciones. Pero ¿qué tal? Bien buenos para el asunto del negocio. Pues es lo que les deja. Son desvergonzados, cínicos de quererse reelegir. Y se quieren reelegir porque saben que es un negocio. Pero así están las cosas. Y son las cosas que quiero poner orden. Ya basta de corrupción. Igual ya nos ha comentado un poco acerca de sus propuestas, pero puntualizando, ¿cuáles serían las principales?
Sí, o si quiere agregar alguno más, pues adelante. La principal es la transparencia de a de veras. Urge poner unas ventanas, eufemísticamente hablando o metafóricamente hablando, que de convertir el Palacio Municipal en un palacio de vidrio, de cristal, que todo se ve hacia adentro, pero yo le voy a explicar cómo. Me parece que es urgente traer a cuento una figura que se encuentra en la ley del Estado de México, que es la Contraloría Social. Si nosotros damos pie a la Contraloría Social, donde generemos la invitación a los ciudadanos, primero que se enteren, que se preparen, si son los comerciantes, si es el ama de casa, si es el vecino jubilado. Y si en caso de estudiantes de derecho, de administración, de sociología, psicología, o profesionales de las carreras mencionadas, o de administración o contaduría, a meterlos a revisar, a abrir las puertas del funcionario, a que realmente se sienta vigilado, que tengamos realmente, no quiero llamarles comités porque no quiero burocratizar el asunto, sin sueldo, por supuesto. Aquel funcionario que quiera saber qué está haciendo el director de desarrollo urbano, el de ecología, por qué no da el permiso, por qué sí da el permiso, por qué trabaja hasta las 8, a las 5, a las 4, por qué tiene un familiar o lo que sea motivo de revisión urgente. Solamente así daremos pie a que el funcionario trabaje, y además si quiere. Si no quiere verse observado, pues también habrá quien sí quiera verse observado, porque hoy en día la administración pública debe de ser abierta. Yo quitaría las puertas de todos y quitaría también las ventanas. Y también daría pie a que todo documento, toda licencia se suba a una plataforma electrónica donde cualquier ciudadano tenga oportunidad de saber por qué, cuánto y a quién. Ya basta de canonjías y de pedirle al comerciante o al industrial o a quien pretenda iniciar un negocio. Me parece que así, en ese mismo sentido, los agentes de tránsito, de policía, es bárbaro. No puede ser cómo se enriquecen hoy en día tanto, pero me parece que la mecánica ideal es la Contraloría Social. Y yo estoy seguro que si la impulsamos y le damos pie y fuerza, poder, fuerza política. Hoy en día las redes exhiben a cualquiera y yo estaría dispuesto a que me exhibieran si me ven robando un peso. Y así los directores, y así los regidores, y así los jefes de departamento. La administración pública no es un negocio. De ahí a que le comentaba, el hecho de la política del presidente de la República es precisa, pero desafortunadamente está tan arriba. El tema hay que impulsarlo también desde abajo para que esto se convierta en un sándwich y quien sea corrupto, se acabó. Esa es la propuesta principal. Vaya, para poder llevar a cabo todas estas propuestas que se tienen, pues no es de la noche a la mañana, ¿no? Requiere trabajo, requiere una investigación y demás. En ese sentido, ¿cuenta con un plan de acción o un plan de trabajo de manera escrita respecto a los retos que ya nos ha comentado, respecto a las propuestas, a cómo se planea afrontarlos y sobre todo con base científica y social? Sí, por supuesto. Esta no es una idea mía, esto ya se desarrolló hace 22 años en Italia. En Italia las mafias, cuando se asentaron, a la autoridad municipal se quedó sin fuerza porque estaban tan involucrados funcionarios públicos en la policía, en la administración pública, tanto de todos los niveles. Bueno, hubo un caso que hasta el presidente de la República tuvo que dimitir en los años 80.
la mafia se apoderó de las instituciones y de las organizaciones sociales. Entonces, Naciones Unidas, el grupo de trabajo de anticorrupción, elaboró un diseño precisamente de contralorías sociales y invitó a los ciudadanos a participar en este tramo y publicitó de la mejor manera el hecho para que los mafiosos no pudieran tener venganzas. Y a pesar de que las hubo alguna decena de muertos, sobre todo en una de las provincias de Italia. Finalmente aterrizaron en el primer decenio del siglo XXI a la conformación ya institucional de estas contralorías sociales. Y no es exagerado compararnos con esa circunstancia, porque hoy en día Tizapán, me atrevo a decir que estamos frente a la mafia política, porque los grupos de negocios están instalados en el gobierno municipal. Y hay otras mafias sociales que son las que han ocupado las áreas verdes, la vía pública. Hay casos escandalosos donde hay unos personajes que se han adueñado de las banquetas al grado que han edificado con losas, con bardas, con baños, con edificaciones formales en la vía pública. Hay áreas de áreas verdes donde son intocables, donde no se les puede cerrar ni tocar con el pétalo de una rosa porque amenazan con la muerte. ¿No? El asunto es grave y la mayoría de los bares que les estoy platicando son apadrinados por esas mafias. Y hay mafias en el transporte, mafias sindicales también que rentean a los transportes públicos, y a la misma policía están involucrados. Dentro del Palacio Municipal hay esas mafias también. Y el tema que yo propongo, no lo inventé yo, ya viene probado, como les repito, es una técnica desarrollada desde Naciones Unidas y que es urgente aplicar en el municipio de Atizapán de Zaragoza. Ya nos hablaba un poco acerca de esta cuestión de la rendición de cuentas y de la transparencia. Y vaya, algo que hace el presidente López Obrador es esta cuestión de en las mañaneras, cada lunes o cada semana, pues ir mostrando avances, ¿no? De las magnas obras que está llevando a cabo, o vaya, estar teniendo esta actualización y pues también aprovechando las redes sociales, ¿no? Las tecnologías con las que contamos. Entonces, en este sentido, ¿cuál será el modelo por seguir en el sentido de rendir cuentas semana a semana para las personas que votaron por usted y también para los que no votaron por usted, perciban transparencia si llega a ganar? Yo propongo la posibilidad de ser acompañado desde muy temprano a través de la red en la actividad del presidente municipal. Yo estoy acostumbrado, yo soy panadero de oficio. A mí mis padres me levantaban a las 4 de la mañana a trabajar. Y yo no me espanta levantarme tempranito, a las 4 o 5 de la mañana, acompañar al fontanero, al barrendero y al jardinero. Y yo propongo ser acompañado de quien maneje una plataforma desde Facebook o cualquiera de las redes, en donde la ciudadanía sepa dónde está el presidente municipal. Y si desde las 5 de la mañana estoy revisando con los fontaneros las aperturas de agua, o a las 7 de la mañana me parece que es urgente ir a revisar las condiciones de bomberos, o si es prudente saber la funcionabilidad que tendrá desde las 8 de la mañana las oficinas del DIF, o si es muy importante señalar
las aperturas de las cajas de cobro en Zapasa o en cualquiera de las dependencias donde ésta se cobra, tanto en Villas de la Hacienda como en Arboledas, o si es también necesario acudir durante la noche a ver los juzgados calificadores o de instancia, o también establecer perfectamente el funcionamiento de la policía municipal durante la noche, o establecer vigilancias o rondines para saber el tipo de barrido, las cuadrillas. Me preocupa mucho el movimiento y el transporte de estos para que sea digno. Me preocupa mucho el saber la urgente modificaciones de salarios para esta gente que le comento ganan ínfimas cantidades mensuales. No me ocupa el hecho de recorrer cada uno de las rutas que tienen los camiones de limpia y de transporte que recogen diariamente la basura. No me ocupa tampoco ni me preocupa la posición de un presidente municipal para velar por conocer los viveros que habrán de plantar las flores o los arbustos de camellones y plazas públicas. Y yo creo que si le damos transparencia diaria, desde las 5 de la mañana, que yo me propongo a trabajar desde esa hora, al presidente municipal, y no es necesario seguir la plataforma, porque yo me comprometo a que esta continúe. Yo estoy seguro que quien quiera abrirla 5 minutos o 10 minutos para ver si estoy haciendo lo que yo estoy proponiendo en este momento, o me voy a sentar al sillón ejecutivo que les costó 45,000 pesos que está en la presidencia municipal. Yo no lo voy a ocupar. ¿Quiénes hacen la política, candidato? La política, ¿a qué política se refiere? Vaya, la actividad política en general, y me parece interesante la pregunta por esta distinción, ¿no?, entre la administración pública y la política de sociedad, ¿no? Pero si pudiéramos englobarla a las dos en la pregunta, ¿quiénes hacen la política? La política se desarrolla a partir de la participación de todo el Estado, de ciudadanos, de autoridades, de instituciones, pero sobre todo del conjunto de estos, porque, digo, ¿cuántas veces hemos escuchado a alguien que dice que no interesarle la política? Pero la política es una circunstancia natural del ser humano, es nuestra participación social. Y como la participación social es obligada desde que nacemos, a partir de conformar una familia, de establecer lazos amistosos con nuestros compañeritos de la escuela, de nuestros vecinos, de nuestros propios familiares, enlazamos ciertos compromisos y ciertas obligaciones, derechos, por supuesto, en la sociedad. Y esa regulación, el cumplimiento y hasta el incumplimiento de estas son las políticas. Y entonces esas políticas solamente se dejan de participar cuando uno muere, porque realmente la política la desarrollamos todos en alguna parte de nuestra vida. ¿Por qué la gente debería votar por usted y por el partido? La gente debe de votar por quien tiene razón, por quien tiene propuesta, por quien tiene experiencia y sobre todo, ¿qué es lo más importante? Por quien no miente. Yo no miento. Y no miento, y tengo probado no mentir por una razón. Soy un hombre que fui investigado por una institución, que es la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, que envió peticiones a todas las instituciones de este país, a la Comisión Nacional de la Bancaria, a la Contraloría General del Estado, a la Fiscalización de Hacienda, y a todo tipo de instituciones que pudieron hablar de mí.
Fui investigado ampliamente porque fui acusado de 6 delitos diferentes y nunca pudieron exponer un documento, una prueba o acreditar que yo haya robado, mentido o tenido algún hecho ilícito. Por eso no fui sentenciado y por eso llevé al gobierno de México a un juicio internacional, porque me acusó falsamente. Soy un hombre probado, no de dicho, de hecho. Soy un hombre probado porque fui pasado por los exámenes más rigurosos que existen en México. Y a partir de ese tema, eh, puedo decir que así habré de actuar todo el resto de mi vida, porque además estoy comprometido en una cosa. Hoy en día soy padre y soy abuelo también. Y tengo que dignificar siempre el nombre que en algún momento un funcionario tachó, me acusó de homicida, de extorsionador, de defraudador. Y ese nombre que estoy en pro de defender, ese apellido que tengo, es lo único que puedo heredar a mis hijos, lo debo de mantener intachable. Y por eso me arriesgo a proponer estas condiciones, porque estoy seguro de cumplirlas. ¿Cuál es su postura respecto a las agendas del aborto, el medio ambiente, la comunidad LGBTIQ y más, respecto a la educación sexual y los pueblos originarios? En el caso del aborto, estoy a favor de la revisión de su legalización, porque me parece que los derechos de las mujeres son al igual que los derechos de los hombres, de los niños, y ese es un derecho inalienable de las mujeres. En el caso de las actividades del grupo LGTB, me parece que son derechos también inatacables, son derechos a partir de su propia condición natural y estoy a favor de ellos. En el caso del tema de la ecología, me preocupa muchísimo, estoy muy al tanto de un ecocidio que está propuesto para cometerse en la parte alta de Atizapán, que es la zona ya de Santana Gilotzingo. Ahí un gobernador último, o mejor dicho, penúltimo, que es Erubiel Ávila, se atrevió a firmar un decreto el último mes de su gobierno para autorizar la construcción de poco más de 20,000 viviendas de gran nivel, de gran lujo, en lo que hoy es el bosque perteneciente al ejido de Espíritu Santo, que está aledaño a la zona Esmeralda, pegadito a Chiluca, a Sayavedra y a Valle Escondido. Esa condición haría la necesidad de cortar cerca de 40,000 árboles, que hoy en día eso es lo que le genera los humedales, pero sobre todo el oxígeno y el agua a toda zona Esmeralda. Pero no solamente nos dejaría sin oxígeno a los habitantes de la zona norte de Atizapán y sin agua, sino convertiría la avenida Jorge Jiménez Cantú y las partes aledañas o bajas, como es el camino que circunda a la presa Madín, con cerca de 60,000 vehículos más diarios. Y más allá, la densidad sería de 100,000 posibles habitantes. Entonces, el ecocidio ambiental, que es totalmente ilógico y yo diría que hasta delincuencial, haber permitido a través de un decreto estos señores de querer fraccionar esa parte tan importante. Quien la conoce
pues debe de coincidir conmigo de que es un paraíso entrar a ese bosque. Hay todavía ríos, hay manantiales, hay todo tipo de fauna silvestre, pero sobre todo hay árboles milenarios en esa zona que pretenden derribar. El tema ecológico es una de las cosas importantísimas que debemos de cuidar. El cerro de la Biznaga, pero sobre todo el cerro de la Cruz y el cerro que acompaña la parte de atrás de México Nuevo, son futuros lugares ideales para fraccionar, y yo considero que se debe de urgir la expropiación, y si no, por lo menos el cambio de uso de suelo para poder sembrar ahí más de 1 millón de árboles. Es posible sembrar 300,000 árboles cada año, y me parece que es urgente que esos cerros que todavía están alrededor de Atizapán, es urgentísimo sembrarlos, y sembrar con árboles que den oxígeno, insisto, humedales, que hace mucha falta, y sobre todo este tema que les comentaba yo del agua, para reactivar, o mejor dicho, actualizar políticas para poder llenar nuestros pozos, que son muy buenos. Mire, el asunto de los pozos a mí me llama mucho la atención, porque en Atzapán existen hoy en día cerca de 40. 10 de ellos están en desuso porque no han sido rehabilitados, ni siquiera se les ha invertido un peso. Pero hay un poquito más de una docena de pozos que pertenecen a particulares. Tienen una concesión ahí media oculta, porque en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, todavía se otorgaban permisos a particulares de pozos. Y esa es una torpeza, es una barbaridad legal. Yo no sé a quién se le ocurrió, pero algún presidente de la República dadivoso, pero los pozos no deben ser particulares. Y en Atzapán existen 12 pozos particulares. Y hoy en día estamos ante la incongruencia de que tenemos una casa, por ejemplo, que le cortan el agua 5 veces a la semana y nada más le ponen una. Pero a un lado de donde vive hay alguien, un comercio, con una industria, que goza de un gran caudal, porque ahí está el pozo. Y eso hay que darle revisión urgente. Y que no me hablen de leyes secundarias, y ni mucho menos de leyes nacionales. Hay formas de que esas cosas se acaben. Claro, que pueden seguir disfrutando del caudal, por supuesto. Finalmente, habrá recursos jurídicos que les beneficien, pero que debe de compartirla con los demás, aquí es otra cosa. Y yo le voy a decir que ese es un tema de los que yo estoy acostumbrado. A mí hay leyes nacionales y habrá abogados que me impugnen, pero el derecho humano me asiste y me da la razón. Y no habrá tesis en la Suprema Corte, o si quieren en un tribunal internacional, pero no habrá ley que me impida exigir que a un lado del pozo que tiene el comercio, y no voy a nombrar ahorita nombres, porque lo sé y sé dónde están, pero no voy a permitir que aquel goce de gran caudal, y en las sequías de abril, mayo y junio, los vecinos estén sufriendo de falta de agua. Atizapán tiene agua, lo que no tiene son autoridades. Yo sé cómo. ¿Qué opina y cómo hacer un uso correcto del presupuesto que se destina a las campañas electorales? Opino que las campañas electorales finalmente se van a terminar en unos cuantos años. Este tema de lo que hoy conocemos como los gastos de millonarios,
Esos ya en unos cuantos años van a desaparecer porque tanto las redes como los medios de comunicación ahora muy actuales, los tecnológicamente disponibles para la ciudadanía, serán los que nos den opciones y nos den la posibilidad de conocer a los candidatos. Seguramente en algunos años se van a focalizar, se van a sectorizar a modo de que solamente haya canales más locales, más en un terreno un poco más municipales quizá, y que tengamos opciones de conocer no solamente campañas políticas y candidatos, sino también pues las propuestas, pero ya seguramente esas cosas ya muy pronto las veremos acabadas. Si no resultara electo, ¿qué hará después? Si fuera yo electo, ¿después de cuándo, perdón? Si no resultara electo, ¿qué hará después? Lo mismo, voy a estar muy pendiente y desde ahorita anticipo que no voy a permitir más cantinas, ni más pulquerías, ni más bares, ni más moteles, y también el cambio de uso de suelo lo vamos a revisar, sea yo autoridad o no, los candidatos deben de saber que van a tener en mí un revisor muy especial. Me da la oportunidad de decirle que habremos de pelear con vecinos, con ciudadanos, la barbaridad que han cometido estas mafias, estos negociantes de la política que se han convertido en millonarios. Me da pena, me da, me disculpa, pero el asunto como tratan, son cínicos, son desvergonzados. Le voy a poner un ejemplo. Apenas están peleando los vecinos de la cabecera con la instalación de un incinerador de cuerpos ahí en el centro. Y bueno, yo los entiendo, nadie quiere tener un incinerador de víctimas, de cuerpos humanos al lado de su casa. Pero hay cosas peores. El arquitecto Barragán es un ícono de la arquitectura mexicana. Es el hacedor de Ciudad Satélite, de las torres, de los monumentos que enorgullecen a Tizapán en arboledas, en mayorazgos. Hizo residencias de veras ejemplo para la arquitectura a nivel mundial. Y hay calles, y esto para que mucha gente lo sepa, donde son ícono, son ejemplo de grandes residencias de diseños arquitectónicos que solamente se comparan con edificaciones europeas. Hay una calle, para especificarle, San Diego de los Padres. Es una calle que sus residencias son espectaculares, no por su dimensión económica, sino por su hermosura al tránsito vehicular. Es un placer pasar por la avenida Jinetes y San Diego de los Padres porque es un bosque y se admira el ciudadano, el transeúnte, al ver esas dimensiones y esas casas tan hermosas. Bueno, pues a alguien se le ocurrió hace unos meses de autorizar el cambio de uso de suelo. Y en esas residencias de gran valía arquitectónica, se les ha ocurrido mejor ya tirarlas y hacer departamentos en pleno centro cultural elaborado por el arquitecto Barragán. Y es una vergüenza estos cínicos cómo se atreven a pretender reelegirse. Entonces, en mí van a tener un opositor, pero no solamente político, un opositor de razón, de inteligencia, porque soy una persona que los elementos que expone procura tenerlos
a partir de bases, si no científicas y documentales, y me parece que hay mucho, mucho que decir a estas autoridades o estos supuestos políticos, que lo que único que deberían de darles es vergüenza del robo que están haciendo de Atizapán en contra de la ciudadanía. ¿Cómo se han seguido las medidas de sana distancia durante la campaña que ha realizado, candidato? Pues generalmente no estamos haciendo campaña de calle. No hicimos ninguna campaña de eventos públicos. No concurrimos a gente en ningún lugar, precisamente por cuidado de la gente que no acudiera a reunirse a lugares para poder convivir con otros. Nuestra estrategia se basó a partir de hacerle de su conocimiento de la gente de nuestras propuestas a través de un documento que garantizamos su sano uso. Tenemos una certificación ecológica de los trípticos donde imprimimos nuestras propuestas. Los llevamos a lugares donde la gente no se congrega, hace filas, como son las lecherías, como son las entradas únicamente de mercados y tianguis, y en algunos puntos de paradas de autotransporte, pero siempre con las personas cuidadas con su cubrebocas, con su alcohol, con su sanitizante, y definitivamente nos oponemos a las reuniones grupales y preferimos mejor atender nuestras propuestas a través de las redes. Y para finalizar, algo más que quisiera agregar. Pues me encuentro muy satisfecho. He recorrido Atizapán de nuevo. Me lo encuentro muy desafiante el hecho de que hay muchas cosas que hacer. Me encuentro preocupado por la costumbre que han generalizado con la gente. La gente se ha acostumbrado a que le ocupen la banqueta. La gente se ha acostumbrado a que el policía robe. La gente se ha acostumbrado a que la extorsionen para poder hacer un uso comercial. Desafortunadamente, la corrupción ha animado más al ciudadano a seguir ese camino, y yo creo que es urgente dar inicio a una revolución de conciencia acá abajo, siguiendo el ejemplo del presidente, por supuesto, pero me parece que en la práctica es donde es más necesario, es más urgente. Hay que seguir al presidente. El presidente tiene razón. Este pueblo no merece tener más corrupción, no merece tener autoridades corruptas, y hay muchas, muchas cosas que hacer. Y una última cosa también. Yo no tengo temor de nada, estoy curado de espanto, no me interesa absolutamente ninguna amenaza, no me preocupa. Si la gente considera, porque tiene ocupado hoy en día una banqueta, un comercio que tenga ocupada media calle, si alguien está haciendo una tropelía legal, si alguien considera que estas cosas están bien y normales, no voten por nosotros, porque nosotros vamos a poner orden. Si consideran que las cantinas, los bares, las pulquerías son parte del ambiente social, no lo hagan, porque vamos a ir en contra totalmente de poner ese tipo de actos en nuestro municipio. Prefiero no tener el apoyo de algunos, pero estoy seguro que la gran mayoría quiere vivir en paz, quiere vivir bien, quiere saber efectivamente qué pasa con sus impuestos, y a eso nos abocamos. Y cuidado, mucho cuidado a quien pretenda todavía continuar con eso,
porque desde el municipio, desde la autoridad o también desde la ciudadanía, vamos a actuar en consecuencia. Pues le agradecemos el tiempo que nos regaló para realizar esta entrevista, candidato. Muchas gracias, el agradecido soy yo. Gracias. Pues también les agradecemos a los que nos acompañaron a ver este video. Los invitamos a que vean las demás entrevistas que tenemos, a que nos sigan en Política en 18 a las 8 de la noche los sábados. Esto ha sido De Voz en Voz y que las voces de todos resuenen. Esto es De Voz, esto es De Voz en Voz. Sobre De Voz en Voz. Esto es De Voz en Voz. Y que tu voz resuene.